La Galicia medieval del siglo XV: castillos, pazos, torres y fortalezas. Los abusos de la nobleza en Galicia dieron origen a la revuelta irmandiña 1467-1469. Los nobles cobraban a los campesinos por el simple hecho de nacer, la goyosa, por morir, la luctuosa, por hacer una casa, reformarla, cambiar de vivienda, por casarse, pernada, etc. Torre de San Saturdiño, Cambados, ruinas de una fortaleza medieval. Castillo de Pardo de Cela, Castrodouro, Lugo. Hasta le cobraban el alimento en la guerra, además de estar disponibles cada vez que el señor acudía a una guerra o se le daba por construir un castillo, torreón o pazo. Castillo de Monterrey en Berín. Durante buena parte del siglo XV el pueblo gallego sufrió en sus carnes el dominio aplastante de la nobleza gallega y de los 5 obispos de las sedes. Cruceiro delante del Castillo de Monterrey en Berín. Campesinos, artesanos, mercaderes y el pueblo llano se juntaron con el clero y los hidalgos para crear hermandades, o sirmandiños, unidos para derrocar fortalezas, signo del poder feudal y amparo de los nobles, donde cometían toda clase de fechorías contra el pueblo. Castillo de Santa Cruz en Oleiros, A Coruña. Isla y Castillo de Santa Cruz. Castillo de Vimianzo, A Coruña. En 1467 se realizó la segunda revuelta, la Gran Guerra Irmandiña, al mando de Alonso de Lanzós en Betanzos y La Coruña, apoyada por pequeños burgueses como Diego de Lemos en Lugo y Ourense y Pedro de Osorio en Santiago. Castillo de Ribadavia. Formaron una fuerza de 80.000 hombres para derribar unas 130 fortalezas, las de Fernán Pérez de Andrade en Pontedeume y Ferrol, las de Gómez Pérez de las Mariñas en A Coruña, etc. Castillo de Andrade. Las de Moscoso y Altamira en Santiago, Ulloa en Melide, Conde de Lemos en Monforte y Lugo, las de Pardo de Cela en Mondoñedo, las de Sarmiento en Ribadavia y las de Sotomayor en Tui y Vigo. Castillo de Andrade. En 1468 Osorio vence en Tui a Álvaro Páez de Sotomayor, quien antes de morir le dice a su mujer María de Ulloa que se rinda a su muerte. Castillo de San Antón, A Coruña. Muere sin descendencia pero nombra heredero a su hermanastro Pedro Álvarez de Sotomayor, a quien ordena salir del convento y huir a Portugal. Castillo de San Antón, A Coruña. Pedro Álvarez de Sotomayor vuelve de Portugal con los arcabuces, Fonseca con los mercenarios, Fernán Pérez de Andrade en Pontedeume, Gómez Pérez de las Mariñas en Betanzos, Pedro Pardo de Cela, Conde de Lemos en Viveiro y Mondoñedo se unen contra Lanzós y los irmandiños. Castillo de San Antón, A Coruña. Los irmandiños son derrotados por las fuerzas al mando de Pedro Álvarez de Sotomayor, recuperando los territorios de la nobleza gallega. Utilizó para ello por primera vez en la Hispania romana los arcabuces. Armas de fuego traídas de Portugal. Castillo de Monforte de Lemos. Se obligó a los irmandiños a reconstruir todas las fortalezas de la nobleza, menos la fortaleza de la Rocheblanca en Iria Flavia. Pedro Madruga alcanza gran fama de dirigente y valiente guerrero. Castillo de Moeche Ferrol, A Coruña. Entre estas imágenes veremos algunas de las fortalezas involucradas en la revuelta irmandiña. Castillo de Moeche Ferrol, A Coruña. El señorío de Pedro Álvarez de Sotomayor dominaba la zona sur de la provincia de Pontevedra. Castillo de Sotomayor. Imagen de Pedro Álvarez de Sotomayor, Pedro Madruga. Castillo de Sotomayor. Castillo del Cardenal, Corcubión. Castillo de Villasobroso, Puente Areas, Pontevedra. Pedro Álvarez de Sotomayor también fue mariscal de Bayona. Castillo de Monterreal, Bayona. Castillo San Felipe, Ferrol, A Coruña. Cementerio. Ruinas de Santa Mariña, Cambados. Pedro Álvarez de Sotomayor también fue seminarista en Santo Domingo de Tui antes de hacerse feudal. Convento Santo Domingo de Tui. Fortaleza Castillo dos Novais, Ruinas, Quiroga, Lugo. Pedro Pardo de Cela fue decapitado el 3 de octubre de 1483,
junto con su hijo Pedro, delante de la Catedral de Mondoñedo por mandato de los Reyes Católicos. Fortaleza Pardo de Cela, Lugo. Parador Pardo de Bazán, Cambados. Parador de Villalba, Lugo. Castillo da Peroxa, Ourense. Castillo de Amarante. Castillo de San Carlos, Finisterra. Castillo de Tebra, Tominio, Pontevedra. Castillo de Villamarín, Fachada, Ourense. Castillo de Pambre, Lugo. Fortaleza Sampaio de Narla. Murallas de Salvatierra. Pazo Quiñones de León, Castrelos, Vigo. San Vicente do Pino, Monforte. Torre del Reloj en Marse. Torres de Mens, Malpica, A Coruña. Pazo de Barrantes, Ribadumia, Pontevedra. Pazo de Fefiñanes, Cambados. Pazo de Fefiñanes, Cambados. Plaza de Fefiñanes, Cambados. Pazo de Fonseca, Patio, Santiago. Pazo de Ulloa, Cambados. Torre de Miranda, Caleiro, Vilanova. Vilanova dos Infantes, Ourense.